¿Cuántas veces te has preguntado qué habría pasado en la Segunda Guerra Mundial si Estados Unidos no hubiese invadido Normandía? ¿O si no hubiera lanzado las 2 bombas nucleares sobre Japón? ¿Y qué tal si no hubiese ayudado absolutamente en nada, ni siquiera enviando recursos a los aliados? Son preguntas que miles y miles de personas ya se las han hecho muchas veces y que en lo que a los expertos se refiere ha mantenido a la tribuna dividida. De un lado los que aseguran que la Gran Guerra se habría extendido más, sí, pero que eventualmente la Unión Soviética y Gran Bretaña hubiesen conseguido imponerse. Del otro, aquellos que sostienen que el Tercer Reich y el Imperio del Japón serían la ley a respetar. Lo cierto es que esa abstención norteamericana estuvo más cerca de ocurrir de lo que crees. De hecho, en una encuesta realizada por Gallup en mayo de 1940, el 93% de los ciudadanos estadounidenses encuestados respondió que no deberían declararle la guerra a Alemania y mucho menos enviar tropas a Europa. Y esto luego de que los nazis invadieran Polonia, Holanda, Bélgica y Francia. Increíble, ¿no te parece? Pero ¿cómo habría sido realmente el escenario bélico de la Segunda Guerra Mundial si Estados Unidos hubiera optado por permanecer neutral y no participar? Si de verdad quieres saberlo, quédate con nosotros y acompáñanos a recorrer un pasado alternativo que siempre abre la puerta a un interesante debate histórico. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Es muy difícil imaginar este gran conflicto mundial sin la intervención norteamericana. Guste o no, Estados Unidos inclinó mucho la balanza a favor de los aliados. Y lo empezó a hacer bastante tiempo antes de ingresar oficialmente a la guerra el 7 de diciembre de 1941. Es más, casi desde el principio del conflicto los estadounidenses se encargaron de enviarle tanques, aviones, armas, municiones, bombas, combustible y demás provisiones tanto a Gran Bretaña como a la Unión Soviética. Esto solo ya fue un apoyo invaluable que les permitió a los mencionados países resistir el frenético avance alemán. Sin él hubiese sido imposible para los ingleses mantener el frente europeo occidental y Hitler hubiera tenido la oportunidad de concentrar todos sus esfuerzos en derrotar a los soviéticos. Por otra parte, el gran problema del Océano Pacífico hubiese sido el Imperio del Japón, que sin dudas se habría fortalecido como una potencia aeronáutica de temer. Algo que de manera casi inevitable hubiera derivado en conflicto más adelante en la costa oeste norteamericana. Tal vez una posible guerra fría anglo-japonesa. Además, por supuesto, en una cruenta invasión de Australia. Sin embargo, para retomar el escenario europeo, es evidente que sin la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña hubiese terminado siendo invadida o, más probablemente, negociando una dura paz con los alemanes para salvar su pellejo. Si fue el mismo Churchill quien llamó a Roosevelt luego del ataque a Pearl Harbor y se alegró de por fin tener a Estados Unidos de su lado y decidido a luchar. En sus memorias escribió: después de Dunkirk, de la caída de Francia, de la amenaza de invasión, salvo por la Fuerza Aérea y la Armada, éramos un pueblo desarmado. A lo que agregó: cuando supe que Estados Unidos había entrado en la guerra hasta el cuello y hasta la muerte, supe que habíamos ganado después de todo. Hasta ese nivel de importancia llegó el rol de los norteamericanos. De no haber sido por eso, la Alemania nazi no hubiera tenido mucho de qué preocuparse en ese lado del continente y hubiese concentrado todas sus fuerzas en un solo frente, la Unión Soviética. Y aquí llega otro gran punto de debate, porque hay quienes dicen que pese a un mayor costo económico, temporal y humano, el pueblo soviético hubiese conseguido sobrevivir. Mientras que del otro lado hay expertos que aseguran que el poderío nazi puesto todo en un solo frente hubiera sido imposible de resistir hasta para los rusos. Lo más probable, basándonos en los antecedentes históricos y en la vasta extensión de Rusia, es que finalmente los soviéticos hubiesen conseguido conservar su territorio. A duras penas, sí, y a un costo militar y humano enorme. También gracias a las inclemencias climáticas y a la geografía propias de la región, que fue el gran talón de Aquiles de las incursiones alemanas. La pregunta más bien es si este gran esfuerzo le habría alcanzado también para contraatacar y recuperar Europa desde el este. Otra incógnita es si aprovechando la concentración alemana en el frente oriental,
Gran Bretaña hubiese conseguido amasar una fuerza lo bastante considerable como para desembarcar en el continente y emprender un avance sorpresa, abriéndole un frente occidental a la potencia alemana. En este sentido tendría que vérselas además con la Italia de Mussolini, sobre todo en el esencial dominio del mar Mediterráneo. Al final, en este juego de conjeturas, lo más probable es que a Europa se la terminaran dividiendo entre Gran Bretaña y la Unión Soviética, luego de haber derrotado a las huestes de Hitler. Esto siempre y cuando Alemania no hubiese logrado desarrollar la bomba atómica, que ya sabemos cómo un arma de estas características puede cambiar o poner punto final a un conflicto. De hecho, los planes para desarrollar esta tecnología en la Alemania nazi estaban muy avanzados y quizás, sin contar con la poderosa intervención de Estados Unidos, hubiesen podido llegar a culminarla. Para terminar, nos permitimos un último punto de análisis. ¿Cómo hubiesen actuado los estadounidenses de haberse mantenido completamente neutrales? Pues como marcaba la opinión pública de la época, en una posición mayormente aislacionista. Y esto se explica desde dos puntos fundamentales. Por un lado, la experiencia vivida en la Primera Guerra Mundial. Mucha gente ya no quería saber más nada con guerras, y menos tan lejos de casa. Por el otro lado, estamos hablando de un país ubicado entre dos océanos, prácticamente inexpugnable, y que podía defenderse solo contra cualquier amenaza. Como mucho, de no intervenir en el escenario europeo, se enfrentaría a Japón en el Pacífico para defenderse de un posible intento de invasión, pero no mucho más. Como lo hemos dicho, el saldo entonces de una Segunda Guerra Mundial en la que Estados Unidos no hubiese intervenido sería el de una Europa en ruinas, dividida entre la influencia británica y mayormente soviética. Y por otra parte, una guerra fría entre los norteamericanos y el Imperio del Japón. Sin dudas, un mundo muy distinto al que conocemos hoy. Dicho esto, vale la pena destacar el papel clave que jugó Estados Unidos en el conflicto, no solo desde su rol directo en la Guerra del Pacífico y el desembarco en Normandía, sino también a través del apoyo material y logístico que hizo a sus aliados a lo largo de toda la contienda. Eso fue lo que en definitiva ayudó a que la Segunda Guerra Mundial no se prolongara por más tiempo. Piensa que sin Estados Unidos, tanto Alemania como Japón se hubieran enfrentado a oponentes mucho más débiles. Ya llegando al final del video, es momento de que tú asumas el protagonismo y te animes a participar de este juego de conjeturas. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees tú que hubiese quedado el escenario europeo si Estados Unidos no hubiese intervenido en la Segunda Guerra Mundial? Cuéntanos. Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos encontramos en el próximo video.